Aunque a pesar del dictamen de Naciones Unidas, Reino Unido y Suecia rechazan la petición de liberar a Julian Assange, quien brindó una videoconferencia y se presentó con el documento en la mano en el balcón de la Embajada de Ecuador en Londres, hablando de una dulce victoria. Visiblemente satisfecho se mostró el fundador de Wikileaks, Julian Assange, desde uno de los balcones de la Embajada de Ecuador en Londres, donde se encuentra asilado desde el 2012. Y no es para menos, el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU falló a su favor y dictaminó que Reino Unido y Suecia deban liberarlo por ser víctima de un encierro arbitrario y además compensarlo por los años perdidos. Esta es una victoria que no se puede negar. Es una victoria de importancia histórica, no solo para mí, para mi familia e hijos, sino para la independencia del sistema de la ONU. El grupo de trabajo de la ONU, compuesto por 5 expertos, encontró que Assange fue sometido a diferentes formas de privación de la libertad, desde una detención inicial en la prisión de Wandsworth en Londres en diciembre del 2010, seguido de arresto domiciliario y luego de confinamiento en la Embajada de Ecuador. En este caso, el tiempo de aislamiento fue de 10 días sin ningún tipo de subvención. Eso de por sí va contra la ley, pero también consideremos los 5 años de investigación o investigación preliminar en su contra, sin llegar a una conclusión. Eso es violación al derecho de un juicio justo. Es así como el grupo de trabajo llegó a esta conclusión de que su detención es arbitraria. Sin embargo, la recomendación del panel fue inmediatamente rechazada por los funcionarios suecos y británicos, que dijeron que la situación legal de Assange no ha cambiado, que él ingresó voluntariamente a la Embajada de Londres, donde está refugiado desde hace más de 3 años. Reino Unido adelantó que de momento impugnará la decisión y que el australiano de 44 años sería apresado una vez abandone la sede diplomática, pues el dictamen no es vinculante, aunque el organismo internacional diga lo contrario. Desde Ecuador, en conferencia de prensa, el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Ricardo Patiño, dijo esperar que Reino Unido y Suecia permitan la salida de Assange de la embajada en Londres. Que ojalá sea así, pero no tengo pues el mismo optimismo a partir de las declaraciones que he visto del Reino Unido de que ellos vayan a dar el salvoconducto. Es absolutamente justo que lo den, deberían de darlo, deberían de respetar los organismos internacionales de los que son parte, pero parece que no lo van a hacer. Por supuesto que si lo hacen, nosotros ofreceremos todas las facilidades y las garantías para que Julian Assange venga al Ecuador como es su deseo. El periodista australiano se encuentra en la Embajada de Ecuador desde el 2012 a fin de evitar su extradición a Suecia, que lo reclama por supuestos delitos sexuales. Esta acusación surgió al poco tiempo de que la justicia norteamericana también solicitara su detención por develar información confidencial de Estado a través de la plataforma digital de la que forma parte, Wikileaks. Assange considera esta decisión de Naciones Unidas, de un comité de Naciones Unidas, como una victoria, pero como comentábamos ayer que se anunciaba ya que esto iba a suceder, es una decisión no vinculante, lo que significa que esto no obliga ni a Estados Unidos ni a Suecia ni a Reino Unido a cambiar su decisión con respecto a Assange. Sí, generalmente el trabajo de estos comités, como sabemos, no tiene carácter vinculante, pero sirve como un mecanismo de presión contra los gobiernos por la legitimidad que tiene las Naciones Unidas, que es finalmente el órgano que los ampara. Ahora, en este caso puntual, nuevamente, puede parecer extraño que ellos señalen que existe una detención arbitraria cuando técnicamente no está detenido. Pero tengo la certeza de que la crítica por parte de este comité debe ser no al actuar actual de Suecia y de Reino Unido, porque Suecia está diciendo, la posición de Suecia es fundamentalmente estamos persiguiendo a un denunciado, es decir, hay un proceso de una persona natural que ha denunciado a Assange. El problema, lo que los condena a Suecia y a Reino Unido son sus antecedentes, es decir, el hecho que Reino Unido en un momento haya querido violentar pues los derechos que tiene la legación ecuatoriana en Londres, en cuando recién Assange fue admitido dentro de dicha legación y también el hecho de que Suecia haya negado, por ejemplo, o no haya querido una comunicación vía Skype para que él dé sus declaraciones, sino quería llevárselo y que se procese un intento de detención de él cuando estamos hablando todavía de alguien que es
todavía no está ni juzgado ni condenado, ni siquiera se inició el proceso y están en la fase todavía de investigación preliminar. Hay muchas cosas extrañas que... Claro, y cuando se ve en todo esto está la figura de Wikileaks y el escándalo que significó para el gobierno de los Estados Unidos que se llegara a conocer esta información confidencial. Ahora, ¿por qué Ecuador hace esto? ¿Por qué Ecuador lo sigue asilando? Bueno, lo Ecuador, o acogiendo, sí, ¿no? No sé cuál sería la figura correcta. Sí, lo de Ecuador, bueno, técnicamente en el derecho latinoamericano es un asilo, ¿no? Aunque la figura no existe en otros continentes y prefieren llamarle refugiado, digamos. Técnicamente es un asilo bajo nuestra legislación, para la legislación internacional de nuestra región. Yo creo que en el tema de Ecuador hay un tema ideológico detrás, es decir, lo que significa la lucha con los grandes poderes. El imperialismo, digamos. Contra el imperialismo, que lo vemos muy presente en algunos discursos de Correa, sobre todo hace un par de años, menos ahora. Así que yo estoy convencido de que Assange representaba eso, finalmente, era que representaba para algunos países, en tanto, pues destapó mucha información que nos hizo ver la realidad de lo que era pues el comportamiento exterior de Estados Unidos, algunas veces un comportamiento intrascendente, otro totalmente... A nivel de chismes, dejándose llevar por intrascendidos. Y en otros muy doloso, digamos, sí. ¿No? Y hasta inmoral. Así que yo creo que esto es un elemento que a países como Ecuador le dan fortaleza en su crítica a los grandes poderes mundiales. Aunque esa cuestión por la transparencia y por la libertad de información no necesariamente se aplique del todo en Ecuador, dadas las críticas que existen con Además, la legislación que tiene que tratar con la prensa y la libertad de expresión en Ecuador. Luego de una reunión de más de una hora con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, aseguró que no acepta la condición de abrir negociaciones en exclusiva con esta formación para formar un gobierno de progreso y que mantendrá abiertas las conversaciones con otras fuerzas políticas, incluyendo a Ciudadanos, a cargo de Albert Rivera. Sánchez indicó que el planteamiento de Iglesias es exclusivo y excluyente y lo citó en la vieja política y en el no haber entendido el mensaje de las urnas, que piden un diálogo plural y abierto entre todas las fuerzas políticas. No obstante, el líder socialista aseguró que Pablo Iglesias sigue teniendo la puerta abierta a la negociación, por lo que le pidió que recapacite en su ultimátum y vuelva a las conversaciones con el Partido Socialista Obrero Español. Pero esta ha sido un poco la actitud de Podemos desde que antes incluso que se abriera o que el rey le ofrecía la posibilidad al secretario del PSOE de formar un gobierno, ¿no? Recordemos que él se propuso como vicepresidente de Sánchez. Sí, pero una cosa es proponerse como vicepresidente y otra cosa es decirle no negocies con el resto, solamente conmigo. Pero ahora, está tratando de llevar él la iniciativa. Sí, pero es políticamente inviable lo que pide Podemos. ¿Por qué? Porque en primer lugar PSOE no puede demostrar, no puede reflejar que acepta los mecanismos de presión de otros grupos. En primer lugar, políticamente sería pues terrible para Sánchez aceptar la presión de otro grupo. Y en segundo lugar, creo que también políticamente es incorrecto, porque acordemos que finalmente, si es que no logra una mayoría absoluta, en una segunda vuelta van a necesitar que partidos como el PP y hasta Ciudadanos se abstengan. Y esta abstención es fundamental, así que Sánchez tiene que seguir negociando con Ciudadanos, no solamente si ellos quieren ser parte de un gobierno, lo cual parece totalmente imposible, pero sí por lo menos que se abstengan y le den mayor nivel de legitimidad. En una segunda votación, en donde imaginemos PSOE y Podemos pues junten fuerzas, sean elegidos con una gran abstención, pues acordémonos que lo más seguro es que el PP vaya a votar en contra. Y si Ciudadanos también vota en contra, no van a poder pues Sánchez ser elegido o ungido primer ministro. Claro, ahora también Iglesias se ve fortalecido porque las últimas encuestas han mostrado que si hay elecciones nuevamente saldría en primer lugar el PP, Partido Popular, después Podemos y después el PSOE. Yo creo que esto es más una estrategia de Podemos. Ellos son conscientes de que no es viable lo que están pidiendo, sin embargo es una estrategia de poder, de decir hasta dónde llego yo y hasta dónde llegas tú en este proceso de negociación que estoy convencido que ya se ha dado y que tiene muchos puntos en común. Es decir, la agenda común entre PSOE y Podemos es bien amplia, pasa por educación, por empleo, por desigualdad, por corrupción, por sistema electoral, muchos temas que son donde se puede llegar a acuerdos. Claro, hay otros que son más difíciles, como por ejemplo Cataluña y el estatus y la reforma constitucional, que también son temas más sensibles, pero obviamente lo que están ambos jugando es a esta lucha de poder. Yo tengo más posibilidades de sacar más congresistas que tú en la próxima elección, por lo tanto negocia solamente conmigo, no hay que ser abiertos y negociar con otros grupos, inclusive aquellos que tuvieron menor votación que tú, porque también son representativos del Congreso. Pero está marcando el debate y la pauta y hay pues una sensación un poco de inestabilidad política, ¿no? Aunque todo esto sea dentro de la Constitución. Por ejemplo, han tenido que cancelar los reyes de España un viaje a Gran Bretaña, ya con fechas y con
invitaciones cruzadas, ¿no? Así que esperemos un poco. Sí, pero dentro de un sistema español que no está acostumbrado a esto. A 4 partidos. No, y no está acostumbrado a este tipo de negociaciones que pueden ser largas. Me parece que países como Italia en estos contextos están mucho más tranquilos esperando en algún momento se resolverá, como en Portugal o España, en cambio en Italia, pero en España esto no cuaja muy bien, ¿no? El Plan Colombia fue presentado por los presidentes de Estados Unidos y de Colombia hace 15 años. Ha celebrado su aniversario. El presidente Obama anunció un fondo de 450 millones de ayuda para alcanzar esta vez la paz en ese país, en Colombia. Tras recibir cálidamente en la Casa Blanca a su par colombiano Juan Manuel Santos, el presidente estadounidense Barack Obama anunció el lanzamiento de un plan para financiar la paz en Colombia, de inicialmente $450 millones. Se trata de una nueva etapa de las relaciones entre ambos países. Así como Estados Unidos fue aliado de Colombia en tiempos de guerra, le he dicho al presidente Santos que también seremos aliados en la paz. Así que hoy estoy orgulloso de anunciar un nuevo proyecto para este nuevo capítulo de esta alianza y la llamaremos Paz Colombia. Peace Colombia, Paz Colombia. Santos, por su parte, agradeció a Obama y Washington que durante años combatieron a los cárteles del narcotráfico y los insurgentes colombianos. A su vez, afirmó que la Colombia de hoy es muy distinta a la de hace 15 años, cuando comenzó el Plan Colombia, el cual contó con el apoyo de demócratas y republicanos. Gracias, señor presidente, por su audacia en restablecer las relaciones diplomáticas con Cuba. Y gracias por entender que la paz en Colombia significa la paz de toda la región. El gobierno de Santos tiene previsto firmar un acuerdo de paz con los guerrilleros de las FARC a finales de marzo. El pacto requerirá de miles de millones de dólares para pagar investigaciones públicas, programas de desminado, desmovilización y reparación a las víctimas. Una pausa y volvemos. Un encuentro histórico para Francisco.